Especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700. Palabra de honor, Canal C, en verano, durante el mes de enero, sale los martes a las 22 horas y los miércoles a las 4:30 de la tarde. Y luego el domingo en el horario habitual de las 9:30. En el primer bloque vamos a hablar del fundamentalismo iraní, porque la semana pasada hemos estado, de acuerdo a algunos analistas, al borde, no de la Tercera Guerra Mundial, pero sí de una conflagración atómica. Quiero explicar conceptualmente el tema de Irán, para lo cual voy a pedirle al señor director, si es tan amable, que me ponga el mapa número 1. El conflicto se genera acá, queridos amigos. Esto se llama Irán. Hay una confusión muy grande entre lo que es la cultura árabe, lo que es el mahometanismo, lo que es el fundamentalismo, lo que es la teocracia y lo que es la autocracia, que es lo que yo voy a tratar de explicar. Pero quiero empezar por el principio brevemente. Dejando de lado India y China, que tuvieron un desarrollo aparte, diferente al resto de las naciones de Asia, de África y de Europa, la civilización empezó en dos lugares. Empezó, acá está el río Nilo, esto no se ve porque esto es África y este es un mapa de Asia. Empezó en el Nilo, en Egipto, y empezó entre dos ríos, el Tigris y el Éufrates, hoy Irak, que es la Mesopotamia. Las distintas ciudades de Irak se fueron convirtiendo en ciudades principales y los imperios fueron cambiando de conducción. Pasamos de los sumerios a los asirios, a los caldeos, a los medos y a los persas. Los persas están ubicados acá en Irán. La diferencia que hay o que hubo entre el imperio persa y los imperios anteriores es que el imperio persa conquistó todo y duró muchísimos siglos. Los otros fueron sustituidos por capitales vecinas, en cambio Persia no. Persia, Irán, se mantuvo. Luego vinieron los griegos. Cuando Alejandro Magno unificó Grecia, acá está Grecia, lamentablemente no tengo Europa, acá está Grecia. Cuando unificó Grecia, cruzó el Bósforo, este es el estrecho del Bósforo que separa Europa de Asia, y empezó a conquistar todos los territorios de lo que era el imperio persa. Primero conquistó el imperio egipcio, que estaba sojuzgado por Persia, luego volvió, hizo una curva y conquistó Persia. Y continuó hasta el río Indo, continuó
conquistando todo esto, lo que hoy es Afganistán, Pakistán, hasta llegar al río Indo en la India. Y cuando llegó al río Indo, los generales le dijeron, basta, hasta acá llegamos, usted no tiene límites, volvamos y disfrutamos de lo que hemos conquistado. Y entonces volvió a Persia y lamentablemente se murió, muy joven. Muerto Alejandro, el enorme imperio persa se dividió entre distintas regiones donde estaban sus generales. Uno de los imperios o subimperios que quedaron es donde está actualmente el Irán, en la meseta de Irán. Pero apareció el fenómeno árabe, apareció Mahoma, ¿en dónde? En la península arábiga, acá. Esto es la península arábiga, este es el Mar Rojo, este es el Océano Índico. Y esta península arábiga prácticamente es un desierto. Acá está la Meca y acá está Medina, que son dos ciudades por donde pasaban las caravanas que iban del Yemen, que sí es fértil y rico, hacia Bagdad o hacia Constantinopla, que se llamaba Estambul. Para hacerla corta, Mahoma, que tenía la conducción de un grupo de mercaderes que traficaban entre el sur y el norte de la península, recibió un día la aparición del arcángel Gabriel y le dijo que su nueva misión era ser el profeta de Alá, del único Dios. Antes los árabes que vivían acá, que eran tribus beduinas, estos árabes se peleaban entre ellos y eran politeístas, adoraban a muchos dioses. Él unificó a las tribus árabes bajo el Islam. El Islam es una religión donde él se erigió como profeta, difundiendo la palabra de Alá, que luego fue el Corán que se escribió a su muerte. Y estas tribus que tenían enconos entre sí, al convertirse todas en adoradores del único Dios, Alá, fueron unificadas, pero fueron unificadas en una acción de conquista militar, de conquista de guerra. La pelea que había entre las dos ciudades, Medina y la Meca, hasta que consiguió Mahoma unificar toda la península arábiga. Y cuando la unificó bajo esta nueva religión, la tercera religión monoteísta, que es el Islam o el mahometanismo, o la religión musulmana, es lo mismo, se murió. Y cuando se murió, su suegro quiso ser el sucesor y su yerno quiso ser el sucesor. No se pusieron de acuerdo, se dividieron entonces los mahometanos y aparecieron los seguidores del suegro, que son los sunitas, y los seguidores del yerno, que son los chiitas, en una situación de beligerancia que dura 1500 años. Es importante esto por lo que vamos a decir después. Pero después de los persas vinieron los turcos, varios pueblos turcos, hasta que llegaron los turcos otomanos que conquistaron esta zona que estoy señalando, donde hoy está la actual Turquía, y pudieron, con las murallas de la ciudad que los árabes nunca pudieron conquistar, que era Bizancio, la capital del Imperio Romano de Oriente, los bizantinos. Los turcos la conquistaron. Pero los turcos que conquistaron el Imperio Árabe se hicieron mahometanos. De manera tal que hoy existen, y si podemos pasar al segundo mapa, por favor, y al tercero, hoy existen naciones que son mahometanas árabes, que son la península arábiga, el Irak, Siria, Líbano, todo el norte de África, todas las naciones del norte, que son bereberes,
que son de alguna manera lo que le llamaron los españoles los moros, pero luego cuando conquistaron las naciones que ya eran del África Negra, son musulmanas pero no son árabes. Lo mismo ocurrió con todas las naciones conquistadas por los otomanos, que son todo el Turquestán, e inclusive cruzaron el Bósforo y conquistaron naciones europeas hasta llegar a las puertas de Viena. ¿Cuál es el problema de la religión islámica? La religión islámica tiene un libro, que es el Corán, y ese libro debe ser interpretado al pie de la letra y no puede ser modificado. Lo mismo que las Sagradas Escrituras del cristianismo. El problema no es la interpretación del libro, sino el fundamentalismo. ¿Qué es el fundamentalismo? Cuando el libro no se interpreta como mensaje, sino que se interpreta literalmente. Y entonces la interpretación se convierte en una idea tan alejada de la realidad que el que la está interpretando, por acercarse a Dios, se aleja de la realidad. Eso pasó con el cristianismo en las épocas de las cruzadas, eso pasó con el cristianismo cuando interpretaba las Sagradas Escrituras como un mensaje literal. Por ejemplo, la creación del hombre era un muñeco de barro, y luego los exégetas cristianos dijeron no, las Sagradas Escrituras es un mensaje, no una interpretación literal. Y eso pasa con los islámicos cuando se convierten en fundamentalistas. De manera tal entonces que el problema es el fundamentalismo, no la religión islámica. Volvamos al mapa número 1, por favor. Tanto Irán, que es Persia, e Irak, donde está Bagdad, son chiitas. Son dos naciones chiitas que se han peleado durante años. Y ahora Irak, que echó al Shah de Persia, Reza Pahlavi, y vinieron los fundamentalistas chiitas. La diferencia entre los chiitas y los sunitas es que los chiitas subordinan el poder político al poder religioso. En Irán, la verdadera autoridad, aunque teóricamente es una república, la verdadera autoridad es el ayatolá, es decir, el jefe militar, que es fundamentalista. Y cuando uno tiene el poder, eso se llama teocracia. La teocracia es la conjunción del poder autocrático, es decir, un gobernante que tiene el poder ejecutivo, legislativo y judicial, todos los poderes, pero en este caso también tiene el poder religioso. Y si usted tiene todo el poder civil y usted tiene el poder religioso, entonces nadie puede discutir con usted porque usted tiene toda la razón. Eso es lo que ocurre con Irán, es lo que ocurre con el ex imperio de los persas. El problema del fundamentalismo islámico es que ha dejado a los islámicos en la Edad Media, porque cuando la cultura que antes estaba en la religión pasa a la sociedad, pensemos en el Renacimiento en Europa, pensemos en el cristianismo, es cuando viene el gran adelanto de la humanidad. En cambio, los países islámicos, volvamos al mapa número 3, por favor. Exacto, los países islámicos, que son todos estos países, árabes o no, incluso Indonesia, que de árabe no tiene nada, son indochinos. Los indonesios son la mayor cantidad de islámicos que hay en un estado. Todos estos países islámicos, excepto Turquía, vamos al mapa número 1, por favor. Excepto Turquía, que separó la religión del Estado. ¿Dónde está Turquía? Acá. Los turcos, cuando lo echaron al sultán, separaron la religión del Estado. Y entonces Turquía se convirtió en una nación próspera, inclusive Estambul, la antigua Constantinopla, Estambul, que tiene una parte en Europa y una parte en Asia, es una metrópoli prácticamente europea hoy, porque separaron, secularizaron la religión por un lado y el Estado por otro. Eso no ha ocurrido en Irán.
En Irán hay una teocracia absolutamente fundamentalista con la que no se puede conversar porque es gente que tiene absolutamente toda la razón y utiliza las riquezas petrolíferas enormes que tiene, porque toda esta región está arriba de un mar de petróleo. En vez de para desarrollarse para cuando ya no haya petróleo, como hacen por ejemplo los Emiratos Árabes o Kuwait, están gastando su dinero para otras inversiones para cuando no tengan petróleo. Estos países fundamentalistas lo que están haciendo es gastar el dinero peleándose entre ellos o financiando grupos terroristas. Sinceramente creo que la única solución que tiene el problema del fundamentalismo islámico es que los islámicos sensatos, que los hay a millones. El ejemplo es Andalucía en la época anterior a la reina Isabel, donde convivían árabes, cristianos y judíos, y el ejemplo actual es el Comipaz de Córdoba, lo digo con orgullo, donde conviven las tres religiones, que los musulmanes sensatos puedan llegar al gobierno y erradicar a los fundamentalistas, y si no esperar que a esta gente se les acabe el petróleo, que va a ocurrir dentro de 50 años. 50 años en términos históricos es un abrir y cerrar de ojos, y entonces ya no van a tener dinero para financiar guerrillas o financiar guerras con los países vecinos. Nos vemos entonces en el próximo bloque. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700. Bien, estamos en el segundo bloque y como es verano, estamos en el ciclo de la paradoja de la felicidad que lo iniciamos la semana pasada. Nosotros explicamos que la paradoja de la felicidad radica en que quien busca la felicidad no la encuentra, porque la felicidad solo se encuentra si uno fabrica antes los pilares que sostienen a la felicidad. Y de eso se va a tratar este ciclo de 12 charlas durante el verano para descansar un poco de la política, aunque el otro bloque va a ser siempre o de política o de economía. Y entonces empezamos hoy con el primero, porque la semana pasada fue una introducción. El primer pilar de los 12 pilares que yo he clasificado diciendo que son donde se apoya la felicidad, se llama sistema de creencias. Y el sistema de creencias, el que lo evidenció en los años 50 más o menos, fue Ortega y Gasset, que es un filósofo español, que dijo: yo soy yo y mis circunstancias. ¿Qué significa esto? Yo soy yo, pero vivo rodeado de mis circunstancias. Vivo rodeado primero de la época donde nací, después del lugar donde nací, después de la familia donde nací. No es lo mismo que haya nacido en una familia acomodada o en una familia sin recursos. Después, el físico que tengo, que sea petizo, narizudo, una chica linda, etc. Después la situación económica, la situación política, la situación social. Yo soy yo, pero
mi circunstancia me condiciona totalmente. Eso es lo que dijo Ortega y Gasset y generó una escuela nueva de filosofía. Yo quiero utilizar esta explicación de Ortega y Gasset para decir que hay dos clasificaciones que dividen a la gente, en dos, y no en tres, en dos. Yo soy yo y mi circunstancia, o yo soy yo y mi circunstancia. Y lo explico. La primera, yo soy yo y mi circunstancia, significa yo soy el artífice de mi propio destino. Yo soy la persona que va a construir la vida que voy a vivir. Estoy rodeado de circunstancias, pero esas circunstancias las manejo yo. La otra posición es antagónica. El mundo está lleno de fuerzas enormes que manejan todo. Los imperios, Estados Unidos, Rusia, ahora China, los judíos, la banca internacional judía, los terroristas, la masonería, todos los grandes capitales, las grandes empresas. Y yo soy una persona insignificante que casi no tengo campo de movimiento. De manera tal que si bien yo soy yo, mis circunstancias me condicionan absolutamente. ¿Cuál de estos dos enfoques es el verdadero? ¿Saben cuál? Los dos. Depende de lo que usted crea. Lo que usted crea en el caso suyo se va a cumplir. Si usted cree que usted maneja su vida y que usted aprovecha las circunstancias, no para luchar contra ellas porque son más fuertes que usted, pero sí para sacar ventaja o evadir inconvenientes, entonces usted va a ser la persona que va a forjar su vida. Si usted cree que está manejado por otras fuerzas enormes que todo lo manejan, entonces no va a hacer nada y así va a ser. Fíjense que hay una frase que yo utilizo para resumir la postura de Ortega y Gasset que dice: nuestra realidad no es lo que es, sino lo que nosotros creemos que es. Usted dirá, esto está muy lindo, pero es teórico, en la práctica no funciona. Yo le voy a poner varios ejemplos. El primer ejemplo es Helen Keller. Helen Keller es una niña norteamericana que nació ciega y nació sorda. Como era sorda, también era muda porque no podía oír, entonces no aprendió a hablar. Los padres le pusieron una cuidadora extraordinaria que se llamó Anne Sullivan, que la cuidó toda la vida, le enseñó a hablar poniéndole la mano en las cuerdas vocales y le enseñó la palabra agua, sale en una película extraordinaria, y después le enseñó a hablar. Esta mujer estudió, ciega y sorda, estudió y se pasó la vida dando conferencias, por supuesto con el apoyo de Anne Sullivan al lado. ¿Quieren otro ejemplo? Les voy a poner muchos. Gandhi, el Mahatma Gandhi. El Mahatma Gandhi, vestido con una túnica, casi desnudo, consiguió la independencia de la India en contra del imperio británico, el imperio más poderoso de la Tierra. ¿Quieren otro ejemplo? Stephen Hawking, un físico con una enfermedad que terminó en una silla de ruedas así. Pongo la cara para que lo reconozcan. Casi no podía hablar, hablaba a través de una computadora y en esa situación descubrió los agujeros negros. ¿Quieren otro ejemplo? Mandela, el sudafricano, 27 años preso en una celda, y cuando salió de esa celda había manejado tan bien estas circunstancias adversas que salió sin odio, fue nombrado presidente, era negro, y pudo solucionar el problema del racismo, que era insolucionable en Sudáfrica. Y hay un montón de ejemplos más. Le voy a poner uno que es patético, y que es triste, y que es doloroso. La República Argentina. La República Argentina entre 1853 y 1930, cuando dijo, voy a manejarme a mí misma, llegó a ser ocupar el séptimo lugar en el mundo. Luego, cuando cambió
y empezó a comportarse con comportamientos erráticos y populistas, ya no a manejar la situación, sino a perseguir las circunstancias, entonces entró en la decadencia que tenemos actualmente. Les voy a poner un ejemplo ilustrativo. Dos personas que están en una lancha en el lago San Roque, viene un viento feroz, como viene de golpe en nuestro lago, olas de 3 metros de altura, estos dos señores se caen al agua. El conductor agarra 2 tablas de surf y se las tira. Uno se aferra a la tabla y su única intención era no soltarla, y entonces cuando la ola lo llevaba para el sur, iba para el sur, y cuando lo llevaba para el norte, iba para el norte. El otro se para en la tabla porque era surfista y empieza a surfear. No trata de luchar contra la ola porque la ola es más poderoso que él, pero con la inclinación del cuerpo puede poner la tabla de una manera tal que el empuje de la ola es soportado por el fondo del agua y le permite direccionar y llega a donde quiere. ¿Quieren otro ejemplo? 2 vendedores de zapatos que van a una aldea africana y descubren, 2 empresas rivales, y descubren que estos señores de esta aldea africana estaban todos descalzos. Entonces uno le manda un telegrama a su empleador y le dice: viaje improductivo, en esta aldea nadie usa zapatos. Y el otro le dice: extraordinario mercado potencial, tenemos todos los habitantes de la aldea para venderle zapatos. La realidad era la misma, lo que no era la misma era el sistema de creencias. Las creencias son fundamentales porque la creencia direcciona la idea. Yo tengo las ideas de mi sistema de creencias. Un liberal tiene ideas liberales. Un socialista tiene ideas socialistas. Un religioso tiene ideas religiosas. Un ateo tiene ideas ateas. El sistema de creencias es el primer paso y es fundamental porque la idea genera la emoción, que genera la acción, que genera el resultado. Fíjense ustedes que el resultado lo da la emoción, pero la emoción está direccionada por una idea que la da el sistema de creencias. Y la emoción actúa contra la acción que genera el resultado. De manera tal que estas 3 situaciones generadas por las 3 esencias del ser humano, el físico, nosotros somos animales, el físico aporta el músculo que da la acción, el intelecto, la mente aporta la idea da la dirección, digamos, a la emoción que lo aporta el espíritu, que es la parte del cerebro que genera, o la generación que hace el cerebro de las emociones superiores. El intelecto tiene la inteligencia y el espíritu, entre comillas, porque no es confesional ni religioso, tiene la voluntad. Y la voluntad es lo que actúa sobre el músculo para generar la acción que es lo que trae el resultado. De manera tal, mis queridos amigos, que en este pequeño ciclo de la paradoja de la felicidad, sabiendo que la felicidad no es un camino ni es un fin, sino que es un estado, y lo que hay que hacer no es perseguir la felicidad, sino construir sus basamentos. El primer basamento, el primer pilar que yo les recomiendo y propongo a ustedes es el sistema de creencias, porque el sistema de creencias que les da a ustedes la autoridad sobre sí mismo, los hace entonces artífices de su propio destino. Queridos amigos, es palabra de honor. Isaías Goldman, el
especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700.